la presencia del Señor. Señor, te damos gracias por este mediodía hermoso para hablar tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que este es un tiempo que tú estás en los campos, que tú nos ves y nos observas con amor, que nos dice al mediodía, ven y busca el rebaño y júntate con mi manada. Hoy te damos gracias, Señor, por esta comida y este pan del mediodía. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu paz y tu bondad, porque tú eres santo, santo, santo y mereces la honra, la gloria y el honor. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo. Grande es tu majestad. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Por tu poderosa palabra fueron creados los cielos y la tierra, y por ella todas las cosas subsisten. Tú hablaste y fue hecho. Ordenaste y existió. Tu palabra permanece para siempre. Es fiel y verdadera y eterna. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres el Dios al que adoramos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, en este tiempo que tú estás en los campos, Señor, seamos agradables ante tus ojos, Señor, en tu presencia. Y bendecimos este nuevo tiempo, creyendo, Señor, que toda la gloria y la honra es para ti. A Dios sea la gloria. Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a honrar al Padre nuestro, que nos reconcilió y nos justificó ante Él, sean dadas las gracias. Porque el verdadero y admirable, justo y fiel Cristo nos enseñó el camino a casa, guiándonos con el regalo del amor que es su Santo Espíritu, que es la fuerza de su poder en nuestro reino. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Damos gracias, Señor, por este llamado, esta casa, esta iglesia, porque nosotros venimos a hablar desde nuestro reino. Cuando tú y yo hablamos y leemos el testamento, que es la Biblia, tenemos que entender que no es acomodado ni con mezclas. Estamos hablando de nuestro reino, que es santo, santo, santo. Y eso es lo que vino Jesús a traer a nosotros, la santidad del Padre. Es el regalo y que quiere habitar en templos santos, en tesoros vacíos, que somos tesoros para Él, para depositar su santa gloria. Conforme su voluntad, administrar en nosotros lo que vayamos a hacer. Sabe que nosotros, en Cristo Jesús, cuando Jesús asciende, nos entrega una misión. Por eso, el Señor en Hechos 1 habló de eso. Yo te quiero hablar antes de que la iglesia es el diseño de la mujer que el Señor ama. El que Él llama, escoge, Él lo ama, lo justifica, en Él no hay acusación. No puede haberla porque Él es de Cristo. Yo soy de Cristo. Cuando tú recibes al Señor y comienzas a caminar los pasos del Evangelio, tú dices, yo soy de Cristo. Acabas de adquirir la ciudadanía y ser conciudadano del reino de los santos, con todas las leyes soberanas, todas las bendiciones y leyes soberanas del cual rige nuestro reino. Amén. Y por eso tú y yo hoy tenemos que decir al Señor que nos guarde, nos cubra de pensamientos, aún guarde nuestro corazón, porque en nuestra imperfección nos amó, pero nosotros nos dejamos amar. Entonces Él nos amó primero, ahora yo le amo porque Él me amó primero. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Ella que estaba caminando y se escondía en las celosías para que Él no la viese, y Él decía, sal de ahí, porque es el tiempo de la canción, tu invierno ya pasó, amada mía. Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escucharte cantar, yo quiero verte. No te escondas, ven, porque si algún pecado hay, yo te haré más blanca que la grana. Si hay algo que tú creas que no es, yo te amé y te he visto y te amo. Ven y cántame la canción de este tiempo, amada mía. Amén. Así es que ama el Señor. Y el Señor, en una palabra de los Cantares 2, dice que ella ve y está enamorada. Pero a veces no sabemos cómo estamos, y por eso el Señor dice, ven a mí todas las mañanas, al rocío de la mañana, para darte mi rocío y para que tengas sustento todo el día. Y el día de mañana y el de mañana, tú, tu descendencia y tu generación.
que así como estuvo sentada en las piernas de José, su descendencia en las piernas de José, también en las piernas de Job. Esas son nuestras generaciones que estamos cuidando para el linaje real. Tú y yo somos príncipes, por eso no podemos tocar príncipes del reino, porque nosotros estamos constituidos por el llamado en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Él está diciendo a la iglesia, ¿qué pasó? La primavera ya y ahora estamos el tiempo del esquile, pero ahora ese florecer. Ven, ven porque te quiero amar. La era está limpia, todo está listo. Amada mía, ven, ven, ven y cántame. Ven y ten una comunión conmigo. Amén. Este tiempo y este tiempo del disfrute de su paloma con su amado. Amén. Él está llamando. Amén. Porque Él dice que la voz de su iglesia para Él es dulce. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Te acuerdas? Cuando las 10 vírgenes se encontraron a la otra, Señor, ábrenos. Y Él dijo, no las conozco, porque no había escuchado su voz. Pero el Señor conoce la voz de su iglesia. El Señor conoce la voz de sus ovejas. El Señor conoce tu voz, conoce tu canto, tu adoración. Él conoce tu búsqueda, Él conoce tus inquietudes, Él te conoce todo. Pero Él quiere escuchar tu voz. Y cuando tú hablas de Él, tú das testimonio y testifica de nuestro reino, Él está escuchando tu voz. Y ahí está una paloma mía, está cantando una canción de amores. Está proclamando el reino de los cielos de mi Padre. Y está hablando de mí, está hablando de la fuerza del poder de mi Padre, de su amor que es el Espíritu Santo. Está haciendo que Dios traiga existencia a lo que no se ve. Esta relación de amores. Entonces ella dice, casadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Y eso es lo que yo te quiero hablar. Pero yo te quiero hablar hoy de Pablo, del apóstol Pablo, de un trabajo misionero hasta que llegó el momento por el cual Dios lo llamó. Amén. Y ella dice aquí, mi amado es mío, yo soy suya. Era paciente entre los ríos, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cebadillo sobre los montes de Betel. Lo que te quiero decir es que hay un momento en que Dios está abriendo las puertas. El Señor está llamando a su iglesia que camine a esa puerta que ha abierto para ella. Y que ninguna zorra o lobo o cualquier cosa que por muy pequeña haya querido pasar, no va a pasar. Porque hemos decidido seguir a Cristo. Con un corazón sano, limpio, que no puede estar en nuestra era. Amén. Y antes de llegar a la palabra que el Señor me ha dado hoy, amén, yo te quiero hablar de la fuerza del perdón. Aquí tenemos que arrepentirnos, un clamor de arrepentimiento, fe e intercesión, porque ha llegado un tiempo, como Daniel se dio cuenta que había llegado un tiempo de cumplimiento. Se ha dado cuenta un tiempo de cumplimiento, y el tiempo de cumplimiento, tú tienes que limpiar, tú eres sanar tu casa y lo que hay en tu corazón, que no te deja ver. Aquello que obstruye que se abra la puerta. Hoy el Señor nos está diciendo un clamor de arrepentimiento, fe e intercesión, antes de dar esa palabra, porque yo soy de Cristo. Y cuando somos de Cristo, el Señor nos provee de esa paz, esa verdad que da el perdón y estar en paz con nosotros. Porque esa paz la trae el perdón. El perdón no importa los actos de otros, no importa si los otros continúan haciendo lo que saben hacer, porque no son de Cristo. Pero como dijo el Señor en la cruz, perdona, Señor, porque no saben lo que hacen. Y eso, yo estaba escuchando una predica de una pastora esta mañana. Entonces, el hecho que tú sepas que ellos no saben, tú sí sabes que tú vas para un lugar. Tú sí sabes que Dios te abrió los ojos y que ellos tienen los ojos cerrados. El hecho de que tú perdones no quiere decir que tú vas para donde ellos. Quiere decir que tú sigues tu supremo llamamiento. Sanando y sabiendo que fue Dios que te mostró todo ese camino para conocer tu corazón y mi corazón. Por eso cuando perdonamos dejamos todos al Señor. Descansamos en el Señor, creyendo que su misericordia tal vez les alcance. Por eso cuando Daniel se da cuenta que ha llegado el tiempo de retorno, el tiempo de volver a casa, amén, Daniel hizo un clamor de arrepentimiento y fe e intercesión. Y yo quiero entrar
con esa fe del perdón. Buscar, cuando el Señor tiene misericordia en nosotros, nuestra misericordia nos alcanza a los demás, y eso en el 2 de Samuel capítulo 9 se muestra en David. David no hizo misericordia porque David no, es un principio de nuestro reino. Job no hizo misericordia porque Dios le dijo a los amigos, si no fuera por Job, y si Job no ora por ustedes, los mato. Pero qué bueno que esos amigos vieron la mesa de Job. Qué bueno que esos amigos vieron la mesa de José. Porque no estamos hablando para afanarnos, sino para que ellos entiendan que el Dios nuestro es el Dios del universo. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Ese es el reino que tú, nuestro es del cielo, de arriba, de abajo, no es de monte, como le dijeron, no, es el Señor solamente de monte, dijo Dios, de valle, de monte y de todas partes. Y prun hasta luego, hasta ella acabó. Por eso, esas zorrillas son nuestras emociones. Ya entonces hemos derribado todo, como casi derriba sus emociones a David en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 25. A veces el mundo no va a comprender, no va a dar nombre, pero Daniel y sus amigos no recibieron los nombres que le dieron, porque sabían quiénes eran, y cuando tú sabes quién eres en Dios, te es fácil perdonar. No es que sea fácil, ya los perdoné, no. Sabes dónde tienes que ir, dónde tienes que depositar tu corazón y que sea sanado para que pueda gobernar bien. Y ese es el proceso de la sanidad total. La parte ya, cuando Dios abrió la puerta, ellas aparecen. Pero hoy el Señor las ha quitado de nuestra era, porque Daniel se da cuenta que había llegado un tiempo y había unas zorrillas que perseguían al pueblo, y si alguien no estaba avistado como Daniel, que por eso dice que cuando Dios tiene uno, Dios necesita uno que esté avistado en los tiempos para un clamor. Amén. Y Dios entonces libere a un pueblo, nos libera primeramente a nosotros y a un pueblo. Date cuenta que aún en el momento el Señor, mientras iban de retorno, el Señor hizo algo, mantuvo a Daniel y gente, iglesia en Babilonia, para que pudieran interceder por los santos que iban de regreso. Nosotros somos una iglesia que oramos, que intercedemos. Aún Moisés intercedió por el pueblo en Éxodo 34. ¿Quién somos nosotros? Pero Dios le dijo, ¿quién eres tú, gran hombre? ¿Quién es el hombre para que pelee con su sacerdote? Pero él sí le dijo a David, Señor, ¿qué somos nosotros para que nos ames tanto? Mira, cuando nosotros sabemos que hay un pueblo que tiene los ojos cerrados, no podemos combatir con ellos. Ellos tienen que tomar la decisión, porque ahora es una decisión seguir nuestro reino. No podemos obligar, pero sí podemos hablar de nuestro reino. Nuestra construcción de la barca, cuando Dios cierra la puerta, da dando un ejemplo de lo que Dios está haciendo hasta que se cierra, hasta que dice Dios hasta aquí. Pero Daniel hizo algo. Cuando tú estás haciendo la obra del Señor, tú estás mostrando además el camino que debes seguir. Si ellos no quieren seguir, no te acusen. Pero si ha pasado en esos empujones de tu camino, preparando esa arca, con los diseños y metiendo dentro de ella todos los tesoros que Dios te ha dado, ten la seguridad que Dios sabe ese corazón antes de darte todo el propósito. Y miramos que Daniel hace una oración con el corazón de un hombre que conocía profunda a Dios, reconociendo que las persecuciones pasadas trajeron esclavitud, porque Dios los llevó donde querían estar. Dios le mandó profetas, personas, les movió personas del campo, de ciudades, pero no escuchaban, sabiendo que la revelación la tiene aquellos que Dios escoge. Dios escogió a Daniel, lo movió de Jerusalén, lo movió de Jerusalén, lo movió de Israel, lo movió del territorio del santo Dios, pero ya Dios no estaba ahí. Dios se había movido con su pueblo a su Babilonia. Cuando Dios saca su gloria de un lugar, Dios se va con su remanente. Pero el que queda en esclavitud, ay de ellos. Por eso nosotros decimos, Señor, perdónanos. Para librar nuestro corazón, pero también tal vez se arrepientan. Dice Daniel que Daniel, aunque era un hombre íntegro y fiel, no oró de una posición de justicia propia, sino identificándose con el pecado de su pueblo, se humilló delante de él con ayuno, silicio y ceniza, buscando su misericordia. Porque hermano,
Tú no le deseas el mal camino a nadie. Pero eso es lo que vino a traer Jesús, juicio. Y por eso tenemos que predicar a Jesús para que se salve. Amén. Por eso el nombre de Jesús Cristo tiene que ser predicado. Y esa es la misión que se nos dio a nosotros como iglesia. A nosotros nos llamaron a gente a decir, tú eres un empresario de reino, tú eres Yo no veo en ninguna parte de la Biblia esa parte. Pero que sí somos ricos, sí. Pero nuestra riqueza, dijo el Señor, no hagas polillas aquí en la tierra, tesoros, que sea polilla. Pero haz tesoros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que vamos a recoger de sus bendiciones, su paz, su verdad aquí en la tierra, como en el cielo. Amén, el Rey de nuestro Padre. Y dice él, comenzó reconociendo la grandeza y carácter santo de Dios. Por eso el Señor y el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y miramos todas las recompensas que aparecen en el capítulo de Mateo 6. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a mi Dios, a Jehová, le dio nombre, Jehová mi Dios. E hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. El pacto es con los que le aman. El pacto es con los que guardan sus mandamientos. Hay que reconocer que eso es lo que Dios hizo en nosotros y cuando nos llama. Pero también hay momentos en que se falla, en una generación se falla. Y entonces la persecución viene a su descendencia. Por eso es que Dios, cuando Dios ve que hay algo, Dios mantiene uno del linaje para que esa liberación pueda ser dada. Y esa persecución espiritual de la puerta del que lo abrió sea cerrada y sean abiertas las puertas de libertad de las bendiciones de Dios para volver a casa. Y Daniel reconoció el pecado como hizo Moisés. Aunque era íntegro y Dios reconocía que era un justo, también oró por los que estaban, los que habían pecado. Hemos pecado, no dijo ellos pecaron, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Viste lo que pasó? Comienza diciendo cómo es el pueblo de Dios, pero dice que hubo un corte y que hemos pecado. Debo reconocer que yo no soy mejor que aquellos, pero si Dios vio algo en mí, yo eso tengo que fortalecerlo. Y que yo tengo que cortar toda raíz que quiera dañar la puerta que Dios tiene para mí en este tiempo. Todas las zorrillas, todas las personas del camino que hicieron daño, dejaron algo, cualquier cosa que ha dejado, yo hago como enemiga. Yo estoy en una gran obra, no me distraigo. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces Daniel reconoció que había sido justo los juicios de Dios. Reconoció que Dios es juez justo. Y que el pueblo había rechazado la voz de los profetas. En algún modo justificó, en un momento justificó el pecado, por el contrario, no lo justificó. Hay que hablar verdad delante del Padre. Exaltó la justicia de Dios y reconoció que la misericordia del Señor era la única esperanza para Israel, como la misericordia del Padre nuestro. Por eso dice, ¿dónde habrá un hijo de Saúl, de mi amigo Jonatán, que Dios le haga misericordia? Amén. Porque hubo uno que rompió el pacto. Amén. Y por uno que dice, pagó uno los padres, rompieron el padre y pagaron quienes los hijos. Por eso tú y yo tenemos que pedirle perdón al Señor para que nuestra descendencia y nuestras generaciones no sean cortadas ni llevadas a esclavitud. Estamos hoy cortando pactos de esclavitud. Nosotros no somos de Egipto. Nosotros vamos a un pacto eterno. Amén. Por eso el pueblo de Dios es enviado a predicar a Cristo. Amén. Como lo hizo Daniel en Babilonia y sus amigos. Ellos predicaron y hablaron del Dios nuestro, del Dios viviente, del Dios vivo, del bendito santo Dios nuestro por los siglos de los siglos. Amén. Hablaron de la eternidad de Dios. Y entonces él declaró más adelante, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Él dice que si nos arrepentimos y buscamos su rostro de veras, Él nos va a abrazar, nos va a arropar,
No va a dejar que seamos avergonzados. Él nos va a arropar, nos va a bañar, nos va a limpiar, para que nadie rompa sobre nosotros ninguna palabra, ni tire lanza contra nosotros. Él nos va a cubrir la vergüenza, nos va a lavar y nos va a limpiar, porque hemos dicho: contra ti hemos pecado, como dijo el hijo pródigo, y volvió a casa. Cuando reconocemos nuestra condición, aún así nosotros nos creamos íntegros, hermano, porque dicen, por si acaso hemos pecado contra ti, Padre. Amén. Porque el único santo Dios y perfecto es Jesucristo, bueno Dios. Amén. Pero nosotros tenemos esa cobertura. Amén. Y finalmente, mira cómo fue manejando la oración, buscando su rostro de vera. ¿Por qué? Porque había descubierto que se había abierto la puerta, que había llegado un tiempo de retorno, que había llegado un tiempo donde Dios iba a abrir puertas de bendición. Y esa zorrilla del pecado, si te falta el perdón, necesitaba el perdón de Dios. Afuera, en mi territorio, él sacó de su corazón. Habló de todo lo que se había hecho. Y cuando él se incluye entre todo, está perdonando a sus padres, está perdonando lo que lo hace, está perdonando que el Señor que los perdone a ellos, los incluye, para que también él sea perdonado. Así es el perdón. Y finalmente le dio un clamor apasionado por la restauración. Daniel 9, versículo 19. Oh Señor, oye. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor. Y hazlo notar, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, esta ciudad de Bucaramanga, sobre esta casa, iglesia de Jesucristo, sobre el corazón de tu siervo y sobre tu pueblo. Dice que su nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Y él está incluyendo, él no tiene ahí público, no hay gente con él. Pero él está diciendo, porque lo que tú proclamas con tu boca se hace realidad. Porque el que estaba avistado en el tiempo, el manto de Daniel. Amén. Pero ahí se reconoce el Señor lo que llama. No deseo mal a otro. Dios, Señor, yo me di cuenta, yo soy primero, él sabe mi nombre. Él pidió para todos. La oración de Daniel nos enseña que la verdadera intercesión nace de un corazón humilde. Nos recuerda que el arrepentimiento abre camino para la misericordia de Dios se manifieste. Daniel no buscó su propia gloria, buscó la restauración del pueblo y la honra del nombre de Dios. Él, ¿por qué fueron a cautiverio? Porque siendo nación, le dejaron. Pero hoy tú y yo estamos aquí para abrir los ojos, porque Cristo cambió la historia. Y el Señor nos llamó a cada uno de los que Dios llama. Prepara una barca para perfeccionarle en el desierto, en su camino, en medio del mar, del océano, como a Pablo. Pero hay un momento donde cada tiempo el Señor sabe lo que hace para establecerte a ti, para que seas testigo y testifique de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro reino, de nuestro Abba Padre y del poder de su gloria que es el Espíritu Santo. A Dios será gloria. Amén. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo manifestaba que era del reino de los cielos, siendo romano, sí, aquí. Pero Roma fue establecido para hacer caminos, muchos caminos, para que el evangelio cruzara naciones. Aunque Roma estaba reinando, los caminos que abría era para que cruzara el pueblo de Dios. No sabemos cómo, pero Dios sí sabe cómo trabaja. Dios les dio, ellos hicieron toda su ingeniería para abrir caminos. Como decía la gente, todos los caminos conducen a Roma, no. Ese camino de Pablo conducía a Roma, pero conducía a llevarle a la expansión del evangelio a todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Dios necesitaba uno dispuesto. Y había uno cruzar y llegar más que Dios había depositado. Cada uno le dio su porción, pero Pablo era para las naciones. Y Jesús se lo dijo a Ananías: me predicará aquí a reyes. ¿Por qué? Porque Dios sabía la capacidad. Era un hombre que se había capacitado y preparado a Dios. Y Dios del principio le tenía los opuestos. Amén. Dios tiene personas, pero hay que ser de Cristo. No podemos decir que soy de allá y soy de acá.
si mi corazón en totalidad no es de Cristo? Como dijo la del Cantares, mi amado es mío, ya no es mío, ahora yo soy de él. Cantares 6, yo soy de mi amado. Cuando le conocemos, ya somos en totalidad. Ya yo no digo estoy en el romance, yo estoy desposada. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Aleluya, aleluya. Dice él, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Imagínate un hombre con esas relaciones, un hombre que podía decirte que había sido educado con la élite del fariseísmo, secta, porque lo dice. Y estaba con las mayores relaciones, con cartas de excelencia para matar gente, para poner su idea. Pero Dios lo iba a usar. Amén. Y Dios lo estaba preparando. Ya no hablaba como fariseo, hablaba como desposado. Amén. Como una persona, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, ya a ti no te interesa cómo piense la gente o el mundo. Porque ellos buscan templos de piedra, Jesús Dios se los desbarata. Ahora están, ¿dónde? No está el templo de piedra, no está. Ahora es el corazón. El corazón, por eso le da el perdón, es donde emana la vida. Podemos perdonar, ¿sí? Pero no convirtamos a Dios. Dejémosle esos negocios a Dios. Bendigamos y avancemos. Porque yo no me puedo quedar con la piedra. Yo tengo, si no es para construir, pero yo construyo en la piedra llamada Cristo, la piedra del ángulo. Amén. Pablo, un gran maestro. Pablo, ciudadano romano. Pablo, fariseo, se presenta como siervo de Jesucristo. La pertenencia antecede al servicio. La comunión precede a la comisión que nos dio el Señor. Y predicar. Más adelante escribe, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo, por mí. Gálatas 5, 2, 20. Cristo se entregó por ti, por mí. Y la iglesia no está llamada a predicar otra cosa, sino a Cristo, a Cristo, Cristo, Cristo. Amén. No está llamada a ser agenda, ni vernos de tacones, ni vernos lindos, a ver qué tacón tenía o qué vestidura real tenía Pablo en tanta piedra que le tiraron. Apóstol, con los cielos abiertos, perseguido pero derribado. Pero tenía un propósito. Y si nosotros vemos a Pablo hoy, la gente diría, ese no es nada, pues se fundó iglesias. Y ese escribió epístola que aún Pedro dice que donde lo llevó el Señor aún nada, es incomprensible lo que le hablaba muchas veces. Pablo, el apóstol, el que preparó Cristo, con el que caminaba Cristo, porque iba más allá, fue más allá. Porque Pablo era un apasionado, si era apasionado para matar, Dios lo convirtió en apasionado para vivificar almas. Pero Pablo tuvo que abrirse los ojos, como dice Hechos 9. Enviarle a alguien que le quitara las escamas del conocimiento humano del mundo, porque era fariseo entre fariseos. Y esa estructura, ¿cuánto cuesta? Porque él estaba lleno de letra, pero muerto en delitos y pecados. Ese Pablo que tú y yo tanto hablamos, se encontró pecador. Ese Pablo que tuvo que el Señor decirle cuando lo vio, ¿por qué me persigues? Ahora me trabajas. Un hombre que tuvo que pagar el precio llamado como lo pagamos todos los que servimos al Señor. Por eso la iglesia, si no paga un precio, dijo David, ¿cómo voy a hacer aquí algo si no he pagado el precio? No me regales, yo te pago. Abraham, te pagamos para que este lugar. No, yo pago 400 euros. Los hijos de Dios valemos más, tenemos recursos universales, pero la gente los ve es como
como plata y como oro, pero Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro, pero te doy de lo que tengo, para poder y camino. ¿Qué es mejor para ti, tener ahora plata y oro tuyo y muerto, o tener poder, el Espíritu Santo de Dios? Y entró la hermosa y glorificaba al Señor. Eso estaba Pedro igual allí. Amén. Amén. El poder de la iglesia es levantar, no es hundir. Amén. Pero dice aquí en Gálatas, estas palabras expresan que el corazón del verdadero discípulo duele. Duele ver las almas perdidas, duele ver cómo gente está en las calles, duele ver cómo la gente se convierte en jóvenes, en viciosos, prostitutas, tienen tantos antros de tanta perversidad como Sodoma y Gomorra, que pierden el honor y la dignidad por seguir un ideal humano. Sin Cristo nada somos. Somos criaturas y dispuestas para los espíritus perversos y malvados que están flotando en los aires. Sin Cristo, sin la llenura de Cristo, no somos buenos. Y Pablo se pensaba bueno, defensor de la verdad, matando gente. Y yo no solamente estoy hablando de matar gente con piedras, con esto. Cuando tú destruyes un nombre, cuando tú destruyes una persona, estás matando, estás derramando sangre. Amén. Por eso la importancia del perdón. Porque cada uno escoge el camino para donde va. Amén. Así mismo declara Pablo, y si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3:29, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tenemos que aquí ser de Cristo, ni de ningún otro, ni acomodo de hombre, porque si no das cuenta, el Jesús derribó estructuras humanas y todo lo que tenga mezcla para afuera, porque nosotros tenemos que ser puros y santos para el Señor, guardados en Cristo Jesús y sellados por el Espíritu Santo. Ser de Cristo significa pertenecer al reino de Dios, es vivir bajo su gobierno, caminar en obediencia a su palabra y confiar plenamente en sus promesas. No es simplemente una afirmación, ¿verdad? Yo soy de Cristo, no. Porque el Señor dice, de boca dice que soy mío, pero de corazón estás esclavo del mundo. Tenemos que hacer una lista, una revisión de nosotros. Porque Dios, el perverso, tiene que decir, no, yo no soy perverso. Que sale tu corazón, sale por tu boca, por tus pensamientos. Eres perverso conforme si estás maquinando, haciendo. Pero nosotros como hijos no podemos quedarnos pensando en lo que me hicieron o aquello. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que avanzar en la obra. Porque somos de Cristo. Amén. Ninguna iglesia es santa sin Cristo, sin sello del Espíritu Santo. Ninguna religión te salva, solo Cristo. Por eso yo no predico religión, yo predico a Cristo. Pablo predicaba a Cristo. Y por eso los mismos de su pueblo, del cual él era, lo persiguieron. Amén. ¿Y qué hizo Roma? Se lavó las manos. Porque hay gente que está en tu vida y se va a lavar manos. Están en pecado. Porque el que está en el cohecho de la obra de maldad está en pecado. Así calle, no veas, ¿para qué no? Si tú ves que están matando, tú como el sobrino de Pablo está. El sobrino de Pablo vio que se habían conjurado una mesa de los fariseos para matar a Pablo. Y fue y se presentó ante Pablo y dijo, están haciendo eso. Expuso su vida, como le expuso Cristo por ti y por mí. Nosotros no podemos aceptar que nuestra boca hable mal. Nuestra boca tiene que hablar bien, conforme a lo que Dios puso en su corazón. Por eso el pueblo de Dios es santo, santo, santo. Aquí, mire, en Jerusalén acabaron todas personas peleando por Jerusalén, por todo. Vinieron gente de Europa, reino, y lo que hicieron fue peleando por la fe, la despojaron. Pero dice que esa nación tiene una santidad y hoy está allí. Lo que Dios da no permanece. Amén. Pero ahora no me salgo de allí. Dice que ser de Cristo significa pertenecer al reino de Dios. Es vivir bajo su gobierno, caminar bajo la obediencia a su palabra y confiar plenamente en sus promesas. Pablo fue llamado en Hechos. Mira la palabra que le dio el Señor y me voy para allá, esa palabra. Dice,
le dio una palabra y se cumplió. José se le fue del sueño, fue llamado. Caminó el proceso en la barca de que Dios lo llevó con su mano. Esa barca llamada proceso tenía una puerta de salida. Y yo creo que este es el tiempo. Pero tenemos que perdonar. Tenemos que amar, no como, yo te amo, no. Amar a Dios primero. Y aunque otro tenga las falencias, cada quien escoge su camino. Pero yo soy de Cristo. El perdón no radica en que tú vas a dar el perdón es de Dios. Pero así como el Señor tiene misericordia de nosotros, es para que tú y yo prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. Amén. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Pero tenemos que estar santificados en nuestro Padre y guardados en Cristo. Y eso que nos muestra el sello como novia que somos. Y le está llamando a su iglesia. Le está llamando a su iglesia a que vuelva a casa. Por eso cuando hacemos el llamado nosotros y hablamos, no estamos diciendo, no, que convierte, que te vamos a transformar la mente, el corazón. No. Yo por muchos años estuve como Pablo, linda, buena. Pero hasta que el Señor me quebró y abrió mis ojos, quitó mis escamas, y eso que el mismo Señor me había preparado a los 10 años, hasta los 12, pero me salí. Y entonces Él con misericordia me amó y me trajo a casa. Yo cómo no puedo hablarte a ti de esto. Amén. Somos del Señor. Quien comprende esa verdad deja de buscar reconocimiento humano y comienza a vivir agradando únicamente a Cristo. Y eso le pasó a Pablo. Pablo era un hombre con dinero para tener cartas, para matar gente a la lata, hermano, para moverse de toda porque Pablo se movía en todo el camino de la seda. Pablo se movía de Jerusalén, de todas esas partes, todo lo que era eso. Imagínate, iba a estar además con cartas de presentación. Y como él era de Tarso, imagínate esa ruta. Amén. Amén. Pablo hablaba griego. Si tú te das cuenta, la escritura nuestra fue primeramente escrita en griego. O sea que, es más, Pedro hablaba griego, hablaba su idioma en griego. Ahora nosotros somos los que nos hemos visto que ya no damos ni para hablar, y si medio masticamos un idioma, la otra se burla. Pero lo más importante es que Pablo, esos hombres, tenían la facilidad porque Dios tenía un propósito. Y yo le pido al Señor que me dé esas lenguas angelicales y las humanas para poder llevar su palabra a lejanas tierras. Porque así nos ha mandado el Señor. Yo soy de Cristo. Esta iglesia profética misionera, tú como iglesia de Cristo profético y misionero, porque la palabra de Dios es profética y la profecía es misiones. Llamada a ser luz a las naciones, a llevar la salvación hasta lo último de la tierra. ¿Por qué salvación? Porque si no hay salvación y Cristo no está en ti, y tú no estás dando los pasos de estamos como el ejército, muerto en gran manera. Aunque caminemos y andemos, sin Cristo no somos de Cristo. Esa es nuestra fe. Amén. Amén. Cuando el Espíritu Santo llama y envía hombres escogidos, y ahí es donde quiero hablar, que Romanos 8 es claro, para los que aman a Dios, que son llamados, escogidos, predestinados, Efesios 1, para hacer esta obra. Y esta obra es para lo que Dios llama, escoge, para llevar el nombre de Jesucristo más allá de fronteras conocidas. Y como dice Nahum, el libro de Nahum dice, Señor, que tu nombre sea bendito y exaltado tu nombre, más allá de los límites de Israel. Eso dice el libro de Nahum. Amén. No es una decisión humana, no es como dice, no, yo trabajo en la iglesia, yo sirvo bien al pastor, yo soy bueno, y entonces yo voy a trabajar y voy a servir para que me nombren. Tampoco. Es decisión del Padre. Y de pronto está uno atrás que no sabe ni hablar, ni sabe leer bien, y le cae el Espíritu Santo, y esa es la que cogió llamo Dios. Y entonces comenzó el trato.
porque vieron algo diferente. Para que entendamos que el llamado nada tiene que ver con la preparación humana. Nada tiene que ver, y eso nos mostró Cristo cuando llamó a Pedro. Llaman pescadores, pudiendo haber escogido de la sinagoga. Porque cuando la gente está tan metida en su estructura, cuán difícil, Dios Jesús le llamó ciegos. Y tú y yo estamos aquí para abrir los ojos. Amén. Y esa apertura es sacar personas de la cárcel a vida. Pero ¿cuánto cuesta? Prefieren matarte a salir de la esclavitud. Amén. La iglesia de Antioquía comprendió una verdad que sigue siendo esencial para nosotros. Estamos en Hechos 13. Toda misión comienza en la presencia de Dios. Después de haber caminado, de haber hablado con Denuedo, después de haber caminado con Bernabé y haber sido en Hechos, Jesús le dio el mandato que se le dio a, ¿dónde está? Déjame ver si lo tengo acá. Que Jesús, este instrumento me es útil para enviarlo. Ananías, abre los ojos. Y eso habló de una obediencia y de una escuela discipulada, una iglesia discipulada por Cristo. Pero tú y yo no tenemos el derecho de apagarle a nadie el don que puso ahí. No tenemos ese derecho, porque el derecho que tenemos es que crezcan para que sigan predicando a Cristo. Amén. La iglesia de Antioquía lo entendió en Hechos 13. Comprendió la verdad que sigue siendo esencial para nosotros. Podemos preparar gente, pero con esa gente que va con nosotros tiene que ir un ungido. Tiene que ir un hombre que vaya a Cristo respaldando esa obra. Por eso el ángel de esa iglesia se mantendrá firme, así en tormentas, huracanes, vientos recios y fuertes, porque la que la sostiene es Cristo. Amén. Pero la iglesia de Antioquía lo entendió. No es buscando el protagonista en obra de salvación de un alma. De una. El reino de los cielos hace fiesta. No es conforme a la comprensión del hombre. Es una búsqueda verdadera. Porque Dios necesita personas que le busquen espíritu y verdad. Que sean verdaderos adoradores. Amén. Dice aquí esta palabra. Tenemos un mandato divino. Y no es para decir tú vas porque me gusta, tú vas porque yo te voy a ungir a ti, porque tú tienes. Y cada uno, y cuando Dios llama, cada uno escoge el servir o no servir. Pero tenemos un mandato divino y Dios lo que ama lo prepara, lo sostiene. Por eso el Señor dice, yo iré delante de ti. Ay, sí, Señor, adelante de mí. Sí, porque aquí adelante hay un reguero. Amén. Y dice entonces, mientras la iglesia comprendió de Antioquía una verdad, Hechos 13, que sigue siendo esencial para todos nosotros. Toda misión comienza en la presencia de Dios. Mientras los profetas y maestros ministraban al Señor, ayunaban y buscaban su rostro. El Espíritu Santo les dijo inmediatamente, en Hechos 13, 2, versículo 2, ministrándose estos y ayunando, dijo el Señor, dijo el Espíritu Santo, Santo, Jehová reprenda, en el nombre de Jesús. Amén. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. El llamado no tiene nada que ver con hombre. Tiene que llamar de comunión, de un llamado. Se les dijo a la iglesia, apártenmelo. Hay un propósito y la iglesia, ¿sabe por qué estaba despierta? Porque no estaba buscando protagonismo. Estaba buscando llevar el nombre de Cristo hasta los confines de la tierra. Para que todo el que pudiera ser salvo, hacerlo discípulo de Cristo. Y que luego ellos cumplieran con los mandamientos que se nos habían dado. Amén. La misión nace en el altar antes de que llegaran los caminos. Mira que Pablo había predicado. Pablo se había esforzado. Pero en este momento Pablo estaba siendo enviado. En este momento iba a comenzar un viaje para Pablo. Y así comencé yo. Yo me estoy viendo en esto porque ese es el camino del Evangelio. Amén. Y dice entonces, antes de enviar, Dios prepara todos los procesos que pasó Pablo.
Antes de abrir puertas, forma el carácter. Antes de levantar la voz para las naciones, levanta un corazón rendido a su voluntad. Ninguna obra permanezca para que la obra del mal no permanezca, sino la obra del bien, la obra de la búsqueda permanezca y pueda sostenerse por la mano del Señor. Después de orar y ayunar y poner manos sobre ellos, la iglesia los envió. Y cuando yo te digo que la gente está pensando, Jesús dijo que la iglesia no se detiene. La iglesia no se detiene. Y donde Pablo lo demuestra. Amén. La iglesia no es piedra. La iglesia es un corazón rendido a Dios. Amén. Y dice entonces, después de ayunar, orar, ayunar y poner las manos sobre ellos, la iglesia los envió. Sin embargo, las escrituras aclaran en el versículo que el envío no era de la iglesia. El envío no era de hombre. El envío fue una orden de Dios, una orden divina. Amén. Hechos 13, versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron a Chipre. Comenzó un viaje. Y así comenzó con esta gran enseñanza, Pablo, porque quiero llegarte a lo que Dios hizo con Pablo. Dios le dijo lo que iba a hacer con él. Dios no lo dijo con ellos, pero aquí va organizando un lugar, un movimiento, una preparación para un hombre que tendría que ir al centro del mundo, a llevar una palabra, a convencer un reino que tenía vías de expansión que había creado hasta Inglaterra, hermano. Roma. Amén. Era el poder del mundo. Por eso vamos mirando los movimientos de Pablo. Amén. Y miramos que Pablo dejó todo, hermano. Y no es que lo dejó todo, es que Dios necesitaba usarlo. Amén. La iglesia confirma el llamado. La iglesia los envió, sin embargo, el Espíritu Santo es el que envía. Cuando Dios abre una puerta, ninguna fuerza puede cerrarla. Cuando Él llama, también capacita, sostiene y respalda quienes obedecen la voz. Y la obediencia está en el proceso para conocer Dios tu corazón. Cuando el mundo te dice no hay, yo voy a decir sí hay, porque el Dios del mío dice que hay. Es el Dios del hay, es el Dios de es el Dios de todo. Es el Dios que dice una promesa, la lanza, y cuando ya está lanzada, yo aún no he nacido, pero ya tiene un dueño, yo soy de Cristo. Amén. Pablo no predicó filosofía, que era experto. Pablo no predicó demagogía humana, cómo se enfrentó en Grecia. Pocos pudo sacar de Areópago, hermano, porque esa filosofía de Areópago aún están y se enseñan en las universidades. Pero lo más difícil fue sacar 4, porque abrir y quitar las escamas de los ojos tienen que ser personas llenas como Ananías o como Pablo, o como hombres que son llamados, escogidos y sellados por el Espíritu Santo. Amén. Esa obra se sostiene porque no es mía ni tuya, es del que la designó la misión. Y esa misión se cumple. Miramos cuando Pablo y Bernabé proclaman en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, ¿quién nos ha mandado? El Señor es que nos ha mandado. ¿Qué quiere decir? Que eran hombres tan llenos del Espíritu Santo que sabían que su ministerio nada tenía que ver con el hombre, que sí los había enviado a la iglesia, que sí tenían un apoyo, que sí, pero no dependían de ellos porque fueron enviados. Pero ellos iban con la mayor compañía, iban llenos del Espíritu Santo, llevaban la brújula del cielo, llevaban la comandancia eterna delante de ellos, el ángel de Jehová delante de ellos, las legiones de ángeles cuidando una promesa, porque la promesa no es del que la carga, el promesa es del que la dio. Amén. Ellos dicen, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra. Hechos 13:47, un llamado a los gentiles, un llamado al que no conocía, un llamado a los que tenían los ojos cerrados. No pudo allí, porque Él lo dijo en el capítulo 23.
Vamos a pasar con la Biblia. El capítulo 23 dice, de Hechos 23, vayamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, Dios mío, tú estás por encima del cielo y tu gloria llena toda la tierra. Amén. El Señor comienza a manifestarse en el inicio del libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y este es un tiempo, hermano. ¿Por qué es necesario esto? Porque cuando esa puerta se abra, es como la Virgen. Entra, se cerró la puerta y era el Señor, no os conozco porque no escuché tu voz. Y aunque parecía que eran, no eran. No es parecerse, es ser de Cristo. Amén. Y todos en obediencia estuvieron, esperaron, confiaron esa llenura. Y esa espera, hermano, no crea que es fácil. Pero hay hombres que la pelearon esa espera, y por esa espera estamos tú y yo aquí. Por una obediencia de Pablo estamos tú y yo aquí. En el libro de Hechos, capítulo 23, dice lo siguiente. Voy a adelantar. Amén. Pablo sirvió. Pablo dio testimonio por muchos lugares. Habló del Señor, pero había que establecer a Pablo en el lugar de su llamado. Amén. Había que establecer a Pablo en el lugar de su llamado. Y en ese llamado de Pablo, y todo lo que tenemos ministerio sabemos, y el llamado del Señor, sabemos que podemos ser enviados, pero la empresa del reino es de Cristo. Miramos entonces el capítulo 23, vamos a buscarlo, 23:11. Pablo tuvo encuentros muy fuertes con políticos, con tribunos, con concilio, pero con los políticos, el proceso de él estuvo siendo llevado para llevar a Roma y hacer los movimientos de Pablo. Pablo le dice que tú no puedes golpear a un príncipe de Dios. Por eso David no tocó a Saúl. Hermano, un pequeñito aún no conozca al Señor, si está en los planes del Señor, es un príncipe de Dios, por eso es necesario perdón. Amén, porque el perdón se nos viene a nosotros, nos salva, pero también libera. Pablo, estando ante el concilio, sus mismos hermanos, que un día lo conocieron, del cual era parte, igual era él. Pablo está viendo un reflejo de lo que era él. Lo persiguieron con tal devoción para tratarlo y llevar ante el concilio, ante el tribuno, y golpearle. Hicieron algo que está prohibido en la Biblia. Muchas veces, por estar defendiendo la religión, estamos matando y golpeando algo de Dios, y Dios está viendo. Amén. Amén. Él dijo lo que era. Yo soy varón de hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Qué habló? Pero ahora soy de Cristo. Amén. Por eso la esperanza, Pablo manifiesta que la esperanza de Israel está ahí. Porque si Dios pudo convertir a un Saulo, hay esperanza. Amén. También hubo complot, tantas cosas, pero algo le dijo el Señor a Pablo en el capítulo 22 y luego voy. Dice, date prisa, versículo 18, y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y él fue lejos, como dice Isaías 33, a mirar y a presentarse entre reyes. Amén. Entre personas diferentes para el predicar a Cristo. Eso está en Hechos 22, versículo 18 al... Amén. Amén. Pero vamos mirando el capítulo 23, cuando estaban juzgando a Pablo, el Señor se le presenta un momento a Pablo, y también le dice en el capítulo 23, versículo 11, ten ánimo, Pablo. El Señor se le presentó, o sea que hay que tener relación, una conversación con el Señor. El Señor siempre nos va a estar hablando. Ahí estamos en movimiento. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también en Roma.
¿Estás entendiendo? Él de pronto pensó que su ministerio era por ahí, así, por ciudades. Pero el Señor le dice, has dado testimonio, has caminado. Donde has ido, has establecido iglesia. Has hecho esto, ya has caminado, pero ahora tengo que establecerte en el lugar de los reyes. En el lugar donde se está moviendo decisiones, tomando decisiones fuertes que pueden atacar mi pueblo, pero yo quiero llevarte, el propósito realmente, Pablo, es que tú vas para Roma. Amén. Amén. El capítulo 23, 11 ya cambia el rumbo de Pablo. Ya Pablo, no estamos hablando de un Pablo, ya Pablo comienza a caminar con Dios. El Señor va delante de él en Isaías 45, mostrándoles el Señor los tesoros escondidos, dándole la victoria en todo cuanto hacía. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con Pablo. No importaba complot, no importaba los políticos que se moviera, no importaba nada, era que Pablo, ellos veían a Pablo, pero ellos, como estaban ciegos, no veían al Dios que les había buscado y habían despreciado. Amén. Pablo apela ante César, Pablo apela con personas de alto, y que la gente miraba a Pablo y terminaba casi convencida. Amén. Y aunque ellos sabían que él, como ciudadano romano, no puede decir, no recibo esta ofensa, y ya salía a la cárcel. Pero Pablo sabía que estaba en una misión. Como tú y yo sabemos que Pablo en todo tiempo fue desechando las ofensas, porque Pablo tenía solo un pensamiento: ahora llegar a Roma. Amén. Era llegar a Roma. Lo que tenía Pablo, las enseñanzas, la preparación, el caminar, el establecer iglesias, todo, era un camino: hacer expansión del evangelio. Ahora, a todo el mundo, nación. Amén. Amén. Pablo estuvo con hombres de evidencia antes de llegar a Roma, hasta que Pablo llega a Roma. Pablo habla de su conversión, Pablo habla de todo. Amén. Casi convence hombre, puede decir la forma de hablar de Pablo. Que estamos mirando que luego Pablo sale de Jerusalén, las relaciones comienza a tener Pablo para llevarlo a los estratos altos, porque ahí en esos estratos de poder eran las cosas que pueden afectar a un pueblo. Y eso es lo que quiere Cristo. Hay misiones diferentes, no es por oro ni por plata, es porque Dios va a llamar personas que va a usar para beneficiar a su pueblo, así como llamó a Esther. Amén. Cada uno con su diseño. Por eso no podemos decir, tú tienes que parecerse a mi pastor. Y yo decía, hágame el favor, usted coge con su pastor y recoge que Dios me dijo a mí otra cosa. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Porque si te dicen, tú tienes que ser así, están faltando a tu identidad. Y quien atenta a tu identidad está atentando contra Dios, porque Dios dijo que dispuso un propósito de Él en ti y en mí. Entonces llega el envío. Cuando Pablo es enviado a Roma, se presentaron, hermanos. Pablo estaba en la barca, y la barca es la barca de la espera, del tiempo, la barca del despelote, el barco donde pasan cosas terribles. En el capítulo 27 vamos mirando que Pablo en ese recorrido para llegar a Roma sufrió, hermano, cosas que uno dice, caramba, ¿cómo? Amén. Comienzan a manifestarse vientos contrarios. Comienzan también a verse dificultades en todos los que iban con él. ¿Por qué? Porque cuando todo lo que es, como cuando tú mueves a propósito, los vientos contrarios saben que lo que saben, los que están allá saben que tú vas para allá, que Dios te va a llevar y te va a poner. Y en ese transitar tienen que hacerte dudar, pero el Hijo de Dios mantiene firme en la palabra que Dios le dio, en la palabra que tú levantas. Amén. Y entonces dice que también va mostrando el recorrido que no va a tener ahí. También dice que él les dice, mira, va a pasar esto. No escuchamos, sigue. Y mucha gente te va a escuchar. Tú simplemente háblales y dile, avisa, pero como atalaya lo harás, pero cada quien verá. Escoge creer. Amén. Porque dice que el centurión daba más crédito al piloto que a Pablo, de lo Pablo decía. Amén. Vamos mirando entonces que comienza, entonces llega a un tiempo de invierno.
Entonces se movió por ti y por la barca. Y realmente si nos ponemos en el capítulo 27, hablamos de un proceso que se manifiesta en nuestra vida. Cuando el Señor te envía, comienza también a manifestarse esto. Amén. Y vamos mirando entonces que comenzó una tempestad. ¿Qué le pasó a Jesús cuando le dijo al Señor, crucemos la otra orilla, vamos para Gadara? Se manifestaron los vientos, pero Cristo, calma, paz. Mira, los mares, ríos, viento y todo el reguero que quiera aparecer son ejércitos de Dios. Y cuando ven a Dios, retroceden. Jesús se lo dijo, cállate viento y cálmate tempestad, porque yo voy para Gadara. Y hubo paz. Esa bonanza significa eso. Paz significa shalom, una paz completa. Amén. Y entonces comienza la tempestad del mar en ese tiempo, 27, capítulo 27 de Hechos, versículo 3 en adelante. Y se le presenta entonces, hermano, un viento huracanado. O sea, para hacer nada la barca, llamado Euroclidón. Pero ahí va Pablo. Es que mientras vaya el ungido de Dios, mientras vaya el propósito de Dios, no importa. Esa barca que tú ves ahí estática, que la ves en un gran océano, en un gran mar y que dice no va a llegar, pues hay puerto seguro, porque el puerto seguro es el lugar donde Dios la va a establecer. Y el propósito de Dios, muévase quien se mueva y hagan lo que quieran hacer. La palabra que tú y yo portamos tiene un dueño y el dueño la va a defender. Mientras nos vamos en fe, dando la gloria a Dios. Y si siendo arrebatada la nave no pudimos poner prueba al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Y hay momentos de nuestras vidas en que todo parece hecho triza nada. El enemigo lanza todo su fervor. Para Dios hay prueba tu fe. Que aunque tú no veas nada, tú vas a decir, Dios tiene el control. Él me dio una palabra y yo voy a llegar a Roma. Yo voy a llegar a la tierra, yo voy a llegar a mi Canaán, a la tierra de mi bendición, que Él me la dio. Porque yo no he negado mi fe. Amén. Y entonces, mira que tiene este nombre. Y dice que también entonces, ¿qué hicieron? Se abandonaron. Y hay momentos, hay cosas que tú no vas a poder controlar, ¿qué tienes que hacer? Que entre la paz de Dios. Dejar todo en manos del Señor. Porque si Él te subió en la nave, Él te lleva a tu puerto, seguro. Y dice que también llegaron a una isla. Tú estás viendo todo lo que ha atravesado, pero llegaron a un puerto. Y así es nosotros. Hay momentos en que se arrebatan, otros se establecen, como por si vuelve. Sí, pero es que eres un botín universal del reino de los cielos en Cristo Jesús. Entonces también volvieron y quedaron otra vez a la deriva. Y tú también dices, no van a poder, no hay tantas cosas y personas, tantas bocas, personas o circunstancias. Vas a vivir así, pero tú tienes una palabra de Dios. David le pasó a Moisés, a Josué, le pasó a David, es más, a Abraham, Isaac, a todos. Pero es que es probada nuestra fe. Para ver el propósito, tenemos que entregar todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas al Señor. Yo soy de Cristo. Y miramos entonces que esa nave pudo haber llegado, pero era que iba a ir un propósito. Capaz que si no va Pablo, llegan rapidito. Pero era que iba un propósito de Dios. Y los propósitos de Dios son atacados. Amén. Pero de que llegamos, llegamos, en el nombre de Jesús. Y miramos entonces, vuelve una furiosa tempestad. Vientos, huracanes, tempestades, corrientes frías. Todo azote les llegó para que no llegaran. Pero Dios tenía el control. Dios tiene el control de todo. Amén. Amén. Y miramos entonces que Él dice algo. Y mirando todo, mirando todas las circunstancias, Pablo se mantiene en su comunión y relación con Dios. Y ahí es lo que sostiene el propósito de tu relación con Dios. No miremos cómo está todo. Mira lo que dice el ángel. Mira lo que dice el ángel a Pablo. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Tú sabes lo que es? Que te digan que la nave no va a llegar, que todo se te va a perder, pero que tu vida va a estar firme en Cristo Jesús.
Porque si hay algo que tú y yo debemos cuidar es la vida. Porque Dios es vida, el Dios viviente es vida. Y eso es lo que tenemos que cuidar, la vida. Por eso, viva Jehová, bendita sea mi roca de mi salvación. Amén. Amén. Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Él dijo, ya yo no soy ni de fariseo ni de allá, yo soy de Cristo. Yo soy del Dios omnipotente, del Dios altísimo, Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo soy un siervo de Dios. ¿Estás viendo la humildad? Y eso es lo que hace el proceso. Eso es lo que hace esto. Que tú no te vas a inclinar ante nada, porque has conocido todas las victorias que Dios te ha dado y nos ha dado. Amén. Amén. Y diciendo Pablo dijo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. ¿Qué le volvió a decir a confirmar? Que había una misión establecida. Él predicó, fue a casas, trabajó, estableció iglesia. Hasta Hechos 23. Que digo, vas para Roma. Y cuando el enemigo sabe que ya tú sabes que va para Roma, se comienza a levantar, a tirar tu barca. Se levanta todo, hermano, pero Dios es experto en limpiar eso para que llegues a Roma, para que llegues a tu canal y a mi canal, para que lleguemos al cumplimiento del propósito. Miramos que Pablo estaba ahí con el Señor, pero aún estaba salvando vidas. El hecho que tú vayas, estés pisando un lugar, estás salvando vidas. Lo malo es que se retire la gloria de Dios, porque ahí comienza Dios con su espada a ejecutar. Cuando ya Dios le dice al siervo, muévete, Dios comenzó a preparar un tiempo para Israel. Amén. Y miramos entonces que Pablo dice lo que le dijeron. Amén. Lo que le dijo el ángel del Señor, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Se lo dio al capitán. No, yo estaba en viva porque ahí va Pablo. Y porque Dios es Dios de vida. El hecho de que tú camines como un siervo de Dios, con un propósito de Dios al lado, Dios te puede dar y te puedes sentir esa unción. Puedes aprender, pero el propósito es del que Dios llama, el del que Dios establece como suyo, porque se ha entregado totalmente a Dios. Los demás pueden fallar como los, pero los que Dios llama y escoge tienen un solo propósito: cumplir la palabra que Dios ha determinado hacerla cumplir en ellos. Amén. Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entonces suelta una palabra. Con todo esto es necesario que descansemos en una isla. Y apareció Malta. ¿Por qué? Porque lo que hablaba el profeta, o Pablo, el apóstol, llamado como apóstol de los gentiles por Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, bajo la escogencia esa de nuestro Señor Jesucristo, sellado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para predicar el evangelio del reino de los cielos. Amén. ¿Cómo llegaron? Lo que dijo el ángel fue cierto, llegaron en tablas. Y hay momentos en que solamente va a llegar con una maleta, dejando todo atrás. Pero cuando Dios dispone la barca, mira las barcas, Dios pone etiquetas, las etiquetas fueron las barcas que se movió Pablo para llegar a Roma. Pondrá gente, pero también pondrá un lugar donde puedas descansar para llevar la palabra. Malta tenía necesidad, Malta estaba enferma, en Malta había cosas difíciles. Pero luego de ser salvo, hermano, él prende el fuego. ¿Quién fue el que prendió el fuego en Malta? Pablo. ¿Y qué había en Malta? La serpiente estaba ahí. ¿Y qué hizo la luz de Pablo? La reveló. ¿Y qué hizo ella? Le picó. ¿Y qué hizo Pablo? Tu veneno no me va a picar a mí. ¿Cuál es el veneno? Dejando todo atrás, prosigo al supremo llamado y a quemarse. Y eso es lo que hace el ministerio del reino de los cielos, dejando todo atrás. Ahí lo que dejó, sacudió en esa llama, sacudió el veneno de la serpiente y de una vez estableció el reino de los cielos allí. Y todo lo que se estaba moviendo y que estaba trayendo enfermedades en esa isla, conoció a Cristo.
Amén. Eso es lo que tú y yo somos llamados, a manifestar a Cristo. Se manifestó. Si en este tiempo pasara Pablo por eso, dice, no, eso no es un ministerio, no. Pero es que todo lo que vio Pablo es para que tú y yo experimentemos cómo se posiciona un llamado de Dios. Amén. Amén. Dice que ningún daño padeció Pablo en el capítulo 28 de Hechos. Amén. Porque que él lleva la luz al que va a atacar. No va a atacar el que va en oscuridad, ni los que ven. Pablo llegó a Malta a abrir los ojos, a predicar el reino de los cielos. Amén. Y aunque la gente observaba que muriera, él no murió porque él dijo, se la sacudió. Amén. Amén. Y eso es lo que son. Él siguió, él dijo, yo te suelto aquí, tú no conmigo no caminas. Hoy si tú estás aquí hasta que llegaste, incendió, hizo un altar en Malta antes de llegar a Roma. Salvó familias, salvó familias y a la vez consiguió un barco. Mira tú, lo que hizo Pablo, dice que consiguieron Pablo para toda esa gente y el capitán, para llevarlo a Roma. ¿Estás entendiendo? Estas cosas de Dios no las vamos a entender, no las entendamos, disfrutémosla. Metámonos en estos libros de amor de Dios, para que vean que Dios honra a los que honran. Y dice que Pablo oró, sanó, oró por ellos, impuso manos en Malta. Había mucha gente enferma. Había mucha gente enferma. Malta estaba en las manos de Dios porque Dios decidió llevar a Pablo para salvación en Malta. Y establecer un altar ahí también de camino. Y Pablo llega a Roma. ¿Qué fue lo que dijo el capítulo? Era llegar. Después de tantas tormentas, dificultades de una promesa, se cumplió Hechos 9. Ananías, ve, hable, porque eres un instrumento para ir a reyes. Yo creo que este es un tiempo de puertas abiertas para la iglesia, para transformar personas que están que están en lugares de eminencia, para que puedan soltar leyes que bendigan al pueblo de Dios. Así como lo hizo Esther, así piensa la iglesia. Amén. Pablo llega a Roma cansado, pasado 3 meses. Ahora, amén, tú sabes lo que es eso. Hicieron muchas cosas, pero Pablo llegó a Roma. Pero Pablo, cuando llegó a Roma, el centurión lo entregó a Pablo. Como ciudadano romano le dieron casa, porque Dios tiene todo listo, la casa y la comida que te van a recibir, para que tú puedas predicar el reino de los cielos, donde Dios te ha llamado para ser testigo de Cristo. Si testificaste todo este tiempo, el Señor ha abierto nuevas puertas para su iglesia, Iglesia Jesús Blanca, para testificar en un lugar que ha determinado, donde el poder del hombre reina, el de Dios lo pisa, para establecer mandatos suyos y sacar decretos que honren a su remanente y los mantengan firmes para que puedan seguir buscando el reino de los cielos. Pablo llegó a Roma, predicó en Roma, y 3 días después comenzaron a mirar. Quisieron llevar en controversia. Pablo tenía ánimo. Pablo no entra en controversias, porque el reino del cielo no entra en controversias. Nosotros somos paz. Y si alguien quiere llevarte a la controversia, apártate, porque el hombre todo lo quiere analizar, pero no quiere vivir a Cristo. Entonces dice aquí, llegó gente a visitarlo, gente a su posada, quería oírlo. Amén. Él testificaba. ¿Qué hablaba Pablo en Roma? Con todas esas personas que llegaban a él, él les declaraba y hablaba del reino de los cielos de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Tú no puedes callar. Pablo hablaba desde la mañana hasta la tarde. Imagino que se la pasaba en la noche cantando y adorando y pensando, mañana viene otro remanente. Padre, ponme palabra para mañana. Mañana y tarde predicaba Pablo en Roma. Es que no podemos callar, porque es que muchos están perdiendo. Pero hay algo, lo que te pueda recibir y ser salvo. Dios te va a bendecir por eso, porque has dado palabra de vida.
y aquel que sostiene y da de comer, Dios es el que nos recompensa. Amén. Entonces, se formaban, claro que la persona es difícil, pero Pablo, él dijo, él no entró en contiendas. Y Pablo le dijo lo siguiente, cuando entraron, los que querían entrar en contienda, dijo, y como no estuviesen de acuerdo entre sí a retirarse, le dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo, se lo dijo cuando, ¿qué hizo el Señor con Isaías? Le abrió los ojos, capítulo 6, léanlo, todos. Y se vio como inmundo de labios. Hasta que se vio y el ángel tuvo que limpiarle la boca para que comenzara a hacer la obra del Señor. Amén. Ve a este pueblo y dile, versículo 26, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan de corazón y se conviertan y yo los amo. Eso es lo que busca el Señor, una conversión, frutos de arrepentimiento, una conversión genuina. Y cuando hubo dicho eso, se fueron todos. Y Pablo permaneció ahí predicando 2 años. Amén. En una casa alquilada, recibía a todos los que él venía. ¿Quién alquilaba? Pues se la pagaban a él. Él se la pagaba aquí en el mismo. Como era romano, mismo Roma les pagaba. Amén. Y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿quiénes eran estos? Los gentiles. Y de ahí Roma había hecho carreteras y vías. Como ahora los aviones se hicieron vías en los mares, vías en la tierra, vías en los aires. El Señor te está diciendo, no niegues tu fe, porque viene un tiempo hermoso del Señor. El Señor nos ha entregado un gran tiempo. El Señor nos ha regalado un tiempo hermoso. Yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo quiero leerte esta palabra antes de finalizar, que dice así: lo mejor está por llegar. Una declaración de fe para esta temporada, nueva temporada de Dios para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, mis hijos, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo mejor está por llegar. No solamente es una frase de esperanza, es una declaración de confianza en la fidelidad de Dios. Es creer que el Señor puede transformar los procesos difíciles en testimonios de gracia, convertir las lágrimas en cosechas de alegrías y abrir caminos donde parecía no existir ninguna posibilidad. Lo mejor está por llegar. Los nuevos comienzos. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. Cuando Dios anuncia una nueva temporada, ninguna circunstancia puede tener aquello que Él ha determinado hacer o cumplir. Sus tiempos son perfectos, sus promesas permanecen firmes y su mano continúa guiando a quienes caminan por él. La Biblia nos dice en estos hombres y mujeres de fe que descubrieron que los procesos eran preparación para mayores manifestaciones de Dios. Abraham recibió una promesa antes de ver el cumplimiento. José tuvo que pasar por el pozo del palacio al palacio. David fue formado en el campo antes de ocupar el lugar que Dios había preparado para él. Cada proceso tiene una enseñanza, cada espera tiene una formación y cada batalla estaba preparando una victoria. Por eso no debemos mirar nuestro presente como el final de la historia. Dios está escribiendo capítulos que nuestros ojos no han visto. Él tiene respuestas que llegarán en el tiempo señalado. Puertas que serán abiertas conforme a la voluntad de Dios nuestro. Y bendiciones que se manifestarán en su fidelidad. Como declara el libro de Habacuc, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:2. Porque Él es santo,
Y la única palabra que es fiel y verdadera es la de Él. Que el admirable nuestro, Jesucristo, nos acompaña cada día, guiándonos al camino. Miramos a Pablo. Pablo iba en una barca ya, la parte del propósito, y llegó a Roma. Yo creo que es el tiempo donde la puerta se ha abierto para llegar y ser establecido para el propósito que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros. Hay promesas que han madurado en los secretos, hay oraciones que han subido delante del trono de Dios y que serán respondidas conforme a su propósito. El Señor no se olvida de su fidelidad, que permanecen firmes, porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios, Jesús nos dijo en la fiesta de Canaán que se había acabado el vino, pero Él trajo vino nuevo. Y este es un tiempo de vino nuevo. El mejor vino es para este tiempo, para esta cosecha que va a producir un vino agradable, puesto en la mesa del Padre nuestro. Una mesa servida para Él mostrar su gloria. Amén. El Señor dice en Apocalipsis 21:5, dice, y dijo el Señor, estaba sentado en el trono. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él no dice que va a hacer unas cosas. Él todo lo que tiene para este tiempo, iglesia, es todo nuevo. Hoy levantamos nuestra mirada con esperanza que el Dios mismo que sostuvo nuestro pasado sostiene también nuestro presente. Pero también tiene una victoria hermosa, una mesa y un lugar espacioso en nuestro futuro. Tiene un robo hot para la mesa servida, pero es un tiempo donde estamos en Berseba, en lugar de juramento. No caminamos por lo que vemos, sino por la certeza de sus promesas que permanecen. Hoy declaramos que los tiempos de preparación produjeron crecimiento. Declaramos que las semillas sembradas en oración están dando fruto. Declaramos que las puertas establecidas por Dios serán abiertas y cada propósito diseñado por Él llegará a su cumplimiento. Porque estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El cielo está escribiendo historias de restauración. Dios sigue levantando vida, renovando fuerzas y mostrando su gloria en medio de aquellos que esperan. Lo mejor no quedó atrás. Eso lo proclamamos, iglesia. Lo mejor está en el nombre de Jesús. Lo mejor no quedó atrás. Lo mejor está delante de nosotros. Dios aún tiene capítulos por escribir. Dios aún tiene caminos por abrir. Y Dios aún tiene promesas por cumplir. Lo mejor está por llegar. Pastor y profeta Liliana Ariza, Salamanca, Ministerio Profético Misionero, Iglesia Jesucristo. Quien ha puesto en el Señor su confianza, lo tiene todo. Confía en el Señor. Confía en el Señor, porque lo mejor está por llegar. La importancia es esta, que hoy recibas al Señor Jesús. Crea que Él puede transformar tu vida, no importando que todo lo que un día trató de tenerte y lo que hoy, aunque sea pequeñito, no quiere que tú dejes hoy poner a los pies del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Declaramos que nuestra era está limpia y que nuestro corazón tiene un dueño. Yo soy de Cristo. Que hoy veamos con el perdón el tiempo que pasó, a los que el Señor usó y que el enemigo usó para poder dañar nuestro corazón. Seamos como Pablo. Sacudemos ese veneno que estaba guardado y escondido para que no llegara. Hoy lo echamos bajo el fuego de la presencia del Señor, que es el Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. Que Dios te bendiga y que hoy esta palabra, que sepas que todos los hombres y todos estamos en un camino, pero lo único que Dios quiere que en ese camino no se dañe el corazón, porque de aquí manda la vida. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amamos, la manifestación de amor al prójimo es predicar a Cristo. Eso es amor. El amor es hablarte de Jesús. Eso es amor. El que te llega a Cristo te ama. Y yo digo que te puedo decir es que Cristo te ama. Que Dios te bendiga y que hoy sea un tiempo donde tú puedas ver todo lo que Dios está haciendo. Yo creo que este es el tiempo, esta iglesia, como pastor y profeta de esta casa, Iglesia de Jesucristo del Ancla, Ministerio Profético Misionero, el Shema, en tierra de Jesús Beula. Hoy
estamos con un corazón dispuesto, creyendo que el Señor trae cosas maravillosas, porque hemos esperado y el fiel es el que lo prometió. Que Dios te bendiga. Amén. Así que hoy Pablo lo tenía todo y en su proceso Dios fue quitando, limpiando esa vida y quemó. Dios destruyó la nave para que no volviera atrás, porque había un futuro, un presente y un futuro. El presente estaba afirmando que había un futuro glorioso para la iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga. A Dios sea la gloria. A Él sea la gloria y la honra de todo. Poderoso y santo, único y sabio Dios. Majestad de Dios. Padre de los cielos. Y gracias, Espíritu Santo.